Hola, ¿qué tal, Rogelio? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. Te bendiga. Hola, buenas noches, Dios les hermanos. Buenas noches bendiga. a todos. Gracias a Buenas Dios. Nos da noches. mucho gusto verles de nuevo. La semana pasada no tuvimos clase, pero qué bueno que están de vuelta. Espero que todos hayan hecho su tarea. De momento, Verónica Ramírez ya mandó su tarea, ya escribió allí en el chat de Facebook su tarea, así que pues ya tiene ahí su palomita con nuestro hermano Rogelio seguramente, ¿verdad? Muy bien. ¿Tu sonrisa mía es de nervios de que sí le asiste o es de emoción por... Sí, ok. Bueno, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre amado, nos regocijamos porque hemos llegado al día en el que disfrutaremos de la clase del seminario. Bendice a cada uno de los alumnos para que todos seamos edificados y que juntamente aprendamos de tu palabra. Gracias por la disposición de cada hermana, de cada hermano, del hermano Rogelio, que pues comparte lo que tú le has enseñado. Y Señor, te pido que nos des sabiduría para aprender juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues adelante, hermano Rogelio. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, queridos hermanos. Dios les bendiga. Ya estamos aquí conectados, listos para la clase del día de hoy. Es para mí un gozo, hermanos, poder compartir. Una disculpa de la semana pasada que por ahí tenía un compromiso, pero ya estamos aquí. No se preocupen ahorita por su tarea. De hecho, voy a encargar una tareita más que la tengan ahí. Les voy a pedir que la puedan enviar también esta tarea. Pues vamos a comenzar, queridos hermanos, con la clase y vamos a retomar la presentación. Déjenme acomodar aquí. Me voy a quedar así porque he tenido problemas. Les digo que a la hora de compartir mi pantalla, de repente se queda trabada. Pero vamos a continuar, queridos hermanos, con el ministerio del Señor Jesucristo. Y bueno, ahora vamos a ir al Sermón del Monte, hermanos. Va a haber algunos estudiosos de los evangelios, hermanos, que van a ubicar el Sermón del Monte tal vez en diferentes lugares. Hay que entender, por ejemplo, acerca de los evangelios, y podríamos hablar, por ejemplo, del Evangelio de Mateo. Mateo va a hacer una descripción temática de algunas cosas y tal vez no va a empatar cronológicamente algunos de los eventos con algunos otros. Esto no quiere decir que se opongan o se contrapunteen entre sí, hermano. No quiere decir nada de eso, simplemente que, por ejemplo, Mateo, que escribe a los judíos o al pueblo hebreo, hermanos, va a tratar de estructurar de esta manera temática algunas cosas de los relatos del ministerio del Señor Jesucristo, a diferencia de, por ejemplo, Lucas, que hace una recopilación, si ustedes recuerdan, para este personaje Teófilo. Él se convierte en un historiador y él busca recopilar la información y acomodarla de alguna manera. Entonces, por ahí vamos a encontrar algunas diferencias, que esto no contrapuntea ni nos afecta en la cuestión del estudio del ministerio del Señor Jesucristo, y vamos a hablar el día de hoy sobre el sermón de la montaña, el sermón del monte. Y bueno, voy a pedirles que me ayuden a buscar en sus Biblias, queridos hermanos, Mateo 5 y Lucas 6. Mateo 5 y Lucas 6. Si alguien me ayuda buscando Mateo 5 para darle lectura a versículos al 1 y 2, versículos 1 y 2 solamente, y Lucas capítulo 6 para leer versículos del 17 al 19. Así es que primeramente Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, y Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Si alguien tiene Mateo y me quiere ayudar leyéndolo, adelante, querido. Yo, hermano. Adelante, hermana. La palabra de Dios dice así: viendo a la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Gracias. ¿Hasta cuál? Ahí está bien, hermano, hasta el 2. Y Ajá. alguien que tenga Lucas 6, del 17 al 19, queridos hermanos.
Lucas capítulo 6, versículos 17 al 19. Si alguien lo tiene y me ayuda leyéndolo, adelante. Sí, dice así la palabra de Dios, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Gracias por la palabra que han compartido, hermanos, de esta lectura. Y continuando en este ministerio del Señor Jesucristo, ustedes recuerdan las clases pasadas, ya habíamos hablado de este ministerio en toda esta región de Galilea, había regresado a Jerusalén en algunas fiestas, retorna nuevamente a Galilea, tiene algunos encuentros con judíos, ustedes recuerdan, por el sanar en el día sábado, se contrapuntea ahí con algunos, y es lo que estuvimos viendo. Así es que para este momento el Señor Jesucristo había alcanzado cierta popularidad, pero podríamos decir en dos sentidos. Una popularidad, como lo vimos ahí en Lucas en estos pasajes, había algunos que ya le buscaban porque sabían que de él salía poder, pero había un grupo opositor, hermanos, que lo estaba buscando no con buenas intenciones. Y bueno, en medio de esto, hermanos, de ya este alcance de popularidad, que ya lo ubicaban, que ya sabían que él venía compartiendo acerca del reino, del perdón de pecados, del arrepentimiento, viene esta enseñanza, hermanos, viene este momento de compartir el sermón del monte, el sermón de la montaña, hermanos, que esto es la proclamación, hermanos, de la constitución del reino del cielo. ¿Qué podríamos decir, hermanos? Pensando en la constitución política de un país, hermanos, la constitución política nos rige, tiene un reglamento, tiene normas de conducta, de acción, en el cual yo puedo encontrar en una constitución que si yo voy y me meto a tu casa y saco algún artículo, tomo tu televisión o tu refrigerador, ese acto se tipifica dentro de la constitución como un robo y me hago acreedor a una sanción. Así es que tiene pautas de comportamiento. Y bueno, esta constitución, hermanos, del reino de los cielos, o nuevo pacto, hermanos, como se le conoce al Nuevo Testamento, como el nuevo pacto, hermanos, son las normas de justicia, hermanos, que el Señor Jesucristo va a enseñar, va a comentar, hermanos, que va a ir en contraste de la vida de los religiosos de aquel tiempo. Este sermón del monte, estas enseñanzas que el Señor va a tener en este monte, en este llano, hermanos, porque podríamos ver estas dos partes, van a ser enseñanzas, hermanos, que van a marcar las normas, el comportamiento, el carácter de estos discípulos, de estos creyentes, hermanos, que van a contrastar con la vida religiosa de los hombres de este tiempo. Y bueno, el Señor Jesucristo se detiene, hace esta pausa para llevar a cabo estas enseñanzas. No solamente, hermanos, en el Sermón del Monte se va a comentar estas enseñanzas, va a ser algo que el Señor va a estar compartiendo y enseñando con respecto al carácter durante su ministerio. Recuerden que aún la palabra nos menciona que no habría un libro que pudiera contener todos los actos o hechos del Señor Jesucristo, todo lo que Él hizo. Entonces no está contado todo lo que el Señor Jesucristo hizo, y estas enseñanzas fueron características del ministerio del Señor Jesús. Y van a ser muy importantes, hermanos, porque lo que espera el Señor Jesucristo de nosotros, hermanos, no es una vida religiosa, sino un corazón transformado para vivir de acuerdo a este nuevo pacto, a estas enseñanzas, queridos hermanos. El antiguo pacto, hermanos, y vamos a ver algunas cosas, hermanos. El antiguo pacto, conocido como la ley, hermanos, solamente Cristo pudo cumplirlo. Solamente Cristo pudo cumplirlo. No hubo ningún hombre, hermanos, en aquel tiempo que pudiera cumplir o que pudiese haber cumplido con el antiguo pacto o la ley. Aunque vamos a ver, hermanos, que la ley pues no se componía nada más de 10 mandamientos, había muchísimos más mandamientos, cerca de 600 mandamientos, hermanos, e incluso, hermanos, los judíos de este tiempo, ustedes recuerden, ya no eran solamente los mandamientos, sino las costumbres y tradiciones que ellos habían añadido.
Si ustedes recuerdan, para el día de reposo, ellos habían añadido 39 acciones para considerar que no se podían hacer dentro del día de reposo. Así es que no solamente eran los mandatos o estatutos contenidos que el Señor había dado en la ley, sino que ellos habían añadido tradiciones y costumbres. Ahora, vamos a ver algo peculiar. Vamos a Éxodo 24:3 y Deuteronomio 5:27. Y si alguien lo encuentra y me quiere ayudar leyéndolo, adelante. Éxodo 24:3. Yo, hermano. Adelante, hermana. Éxodo 24:3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Amén. Gracias, hermana. Y Deuteronomio 5:27, hermanos. Yo lo leo si quieres, Deuteronomio 5:27. Adelante, hermano. Dice, acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Amén. ¿Qué nos mencionan estos dos pasajes con respecto a la ley y el antiguo pacto, hermanos? Que el pueblo recibió y dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir. Y esto nos va a ayudar a tener una referencia, porque vamos a estar viendo todas las enseñanzas del Sermón del Monte para tener una idea de lo que fue la ley y el antiguo pacto, las ordenanzas y cómo reaccionó el pueblo del Señor. Que dijo, todos al unísono dijeron, lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Y si nosotros conocemos un poquito de la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, yo quiero preguntarles, queridos hermanos, ¿lo cumplieron y lo hicieron? No. No. Parecía una montaña rusa el pueblo de Israel, ¿no? Caían en pecado, en idolatría, se apartaban, se alejaban, venía una reprensión, venían situaciones complicadas al pueblo y empezaban a retomar nuevamente el camino del Señor, pero después de un tiempo nuevamente iban en declive. Y fue la constante del pueblo de Israel. Los profetas advirtiéndoles una y otra vez, abandonando al Señor. ¿Recuerdan ustedes desde el momento en que piden un rey? Los demás pueblos tenían un rey, y el pueblo de Israel tenía por rey ¿a quién? A Jehová, al Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo pide un rey. Y bueno, en ese momento empiezan a desechar al Señor como su rey, como su guía. Y bueno, viene una consideración por delante, hermanos, de que el pueblo se empieza a apartar, a alejar. Dice el profeta Jeremías que su corazón se vuelve un corazón endurecido, de piedra, que es un pueblo de dura cerviz. Y bueno, esa es la condición del pueblo, que bueno, recibió la ley, recibió los mandamientos, y el pueblo dijo, todo lo vamos a cumplir, nada de esto faltará. Tú dinos y nosotros lo vamos a hacer. Y la realidad es que esto no sucedió, no se cumplió de esta manera. El pueblo, y eso lo sabían estos religiosos, estos escribas, fariseos, saduceos, herodianos, hermanos, sí lo sabían, eran conocedores de la ley, eran conocedores del Antiguo Testamento, hermanos. Recuerden que ya tenían una recopilación del Antiguo Testamento para este momento, y ellos conocían, hermanos, de la historia del pueblo. Y era una forma muy peculiar de escribir del pueblo hebreo, hermanos, del pueblo judío, hermanos, hacer un recordatorio, hermanos, pero curiosamente hacían un recordatorio de las cosas buenas y agradables, de cómo el Señor había peleado sus batallas, de cómo los había sacado de Egipto, de cómo les había llevado a la tierra prometida, de cómo habían conquistado. Hablaban de David y de los padres del pueblo, y esa era una forma de la escritura de los judíos. Sin embargo, no era para ellos ajeno la condición de que el pueblo había caído en muchas ocasiones y no había cumplido con su palabra. Y bueno, vamos a ver que el Nuevo Testamento y esta parte del Sermón del Monte nos viene a comentar acerca de este nuevo pacto, Nuevo Testamento, nuevo pacto, y quiero que me ayuden a buscar Hebreos capítulo 8, queridos hermanos, Hebreos capítulo 8, para leer versículos del 8 al 13, queridos hermanos. Hebreos capítulo 8, para leer del 8 al 13.
Si alguien lo tiene, queridos hermanos, y me quiere ayudar leyéndolo, No, adelante. pastor. Adelante, hermano, adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Amén. Gracias, gracias, hermano. Pues aquí vemos la condición y vamos a ir a Jeremías 31, 33, hermanos. Si me ayudan a buscar Jeremías 31, 33. Para ver que en esta porción de Hebreos se está cumpliendo esta profecía de Jeremías 31, 33. Déjenme darle lectura yo, queridos hermanos. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Estaba la ley, hermanos, anterior del Antiguo Testamento, una ley que estos religiosos habían llevado a un extremo, pero vemos aquí como en Jeremías dice, es una ley ahora diferente, una ley que viene del corazón, una ley que viene a transformar al hombre en un arrepentimiento, en una conversión. Recuerden la palabra arrepentimiento, hermanos, que viene de esa palabra metanoía, hermanos, que significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar la dirección en la que vamos, hermanos, y está hablando de este nuevo pacto del corazón que cambia la vida del hombre, que cambia el carácter del hombre. Y eso es lo que va el Señor a compartir, hermanos, y que va a enseñar y que ha venido predicando el Señor durante su ministerio y que va a darnos estas normas de vida, estas condiciones, hermanos, para que el creyente, sus discípulos, puedan vivir, hermanos, puedan vivir. Ahora, conocido como el Sermón de la Montaña, hermanos, pero también menciona ahí en estos pasajes que leímos de Mateo y de Lucas, hermano, que estaba en un llano, menciona, hermanos, que la audiencia, había judíos, gentiles, sus discípulos estaban ahí, había venido gente de Sidón, de Tiro. Sé que el mapa está un poco pequeño, hermanos, no se alcanza a ver, pero en la parte superior, pegada al mar Mediterráneo, hermanos, van a encontrar ahí Tiro y la ciudad de Sidón un poquito más arriba, que es Fenicia, ahí donde dice Fenicia, ahí está Sidón y un poquito más abajo está Tiro. Y acá muy cerca de Capernaum es donde se cree, hermanos, que estaba esa montaña, ese llano, donde el Señor compartió estas enseñanzas. Recuerden que el ministerio, este ministerio de popularidad, hermanos, donde va a hacer muchos milagros el Señor, donde va a ser muy conocido, va a girar alrededor del mar de Galilea o de Genezaret, hermanos, y la base del ministerio del Señor Jesucristo será Capernaum, donde se cree que estaba muy cerca esta montaña, este llano. Ahora, me llama la atención, hermanos, y voy a leer nuevamente los pasajes de Mateo 5 y de Lucas 6. Mateo 5, 1 y 2 dice, y viendo la gente subió al monte, y sentándose llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea, hubo mucha gente que se dio cuenta que el Señor Jesucristo va hasta esta montaña, se aparta, pero va a comenzar esta enseñanza. Lucas 6, 17 dice, y descendió con ellos y se paró en un lugar llano, y la compañía de sus discípulos y una grande multitud del pueblo de Judea y de Jerusalén y de las costas de Tiro y de Sidón. Aquí es donde les menciono las costas de Tiro y de Sidón, porque dicen que venía mucha gente.
pero empieza a hablar, hermanos, y se dirige a esta gente que le acompañaba, a estos discípulos que se encontraban ahí entre esta multitud, queridos hermanos. Las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, estas enseñanzas, hermanos, como les dije, muy probablemente se repitieron durante el ministerio del Señor Jesucristo, fueron mencionadas. De hecho, hermanos, si ustedes han leído la carta de Santiago, hermanos, la carta de Santiago, o Jacobo, o Jacobo, como era mencionado, hermanos, vamos a encontrar una similitud de enseñanzas entre las bienaventuranzas del Sermón del Monte, estas enseñanzas del Sermón del Monte y la carta de Santiago. Porque muy probablemente, hermanos, fue algo que el Señor Jesucristo repitió y Santiago escuchó, hermanos, en reiteradas ocasiones. Por eso vamos a ver estas enseñanzas que se repiten en el libro de Santiago. La insistencia, hermanos, en el concepto de las bienaventuranzas, hermanos, nos muestra la verdadera dicha al volverse a Dios. Esta palabra que se menciona reiteradamente, bienaventurados, bienaventurados, que ustedes conocen, ahorita vamos a ver el origen de la palabra, pero que significa dichosos o extremadamente felices o doblemente felices, hermanos, habla de la condición de una persona que se goza con lo que está viviendo, que está feliz, que está con contentamiento, que está gozoso con la condición que le ha tocado vivir. No se trata, hermanos, entendamos que cuando hablamos de las bienaventuranzas, no se trata de una promesa del bienestar, hermanos, de un bienestar perpetuo, o como hoy es conocido el evangelio de la prosperidad, y que todo nos va a ir bien y que va a ser pura felicidad, ya que en el ministerio, hermanos, vamos a encontrar oposición. El Señor nos lo advierte, hermanos, una y otra ocasión, que si el Señor Jesucristo padeció, nosotros vamos a padecer, que en este mundo vamos a hallar aflicción. Y déjame decirte algo, y creo que lo mencioné la última clase. Cuando tú vives de acuerdo al carácter de Cristo, vas a estar viviendo en oposición al sistema del mundo. Cuando tú vives de acuerdo al carácter de Cristo, vas a encontrar oposición al sistema de este mundo. Y esto te va a llevar, hermanos, a tener aflicciones, a tener señalamientos, a encontrar oposición. Siempre que tú prediques de Cristo, del Evangelio, siempre que tú vivas de acuerdo al carácter de Cristo, vas a hallar en este mundo oposición, repudio, ofensas. Esa va a ser la vida para el que vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Así es que, bienaventurados, hermanos, doblemente felices, gozosos, no tiene que ver con una promesa de bienestar perpetuo, ni con el evangelio de la prosperidad. Todo nos va a ir bien, vas a vivir con una sonrisa. No quiere decir que tengamos cara de amargura, hermanos. No quiere decir que tengamos cara de amargura. Y creo que les contaba de esta anécdota de una niña que va y se pone delante de un perrito bulldog. ¿Han visto cómo tiene la cara los perros bulldog, no? Y esta carita está como enojado, ¿no? Estos perritos están como enojados y esta niña va y se pone de frente a este perrito y le empieza a hacer caras al perro. Y su mamá le empieza a decir, deja ese perro en paz, ¿no? Deja ese perro en paz, no te ha hecho nada ese perro, deja de estarle haciendo caras al perro. Y después de 2, 3 ocasiones que la mamá le insiste, voltea a la niña, a la mamá y le dice, mamá, es que el perro empezó. La realidad, hermanos, es que el perro tiene la cara así. Y los creyentes no debemos de tener la cara así, hermanos. Los creyentes no tenemos que tener la cara así. No quiere decir que no tengamos problemas y aflicciones, porque lo vamos a vivir. Pero, hermanos, aún en medio de los problemas y aflicciones, hermanos, el Señor nos da gozo. El Señor nos da agradecimiento. El Señor nos da paz. El Señor nos da y nos prepara para tener esa actitud de ser agradecidos en medio de las circunstancias que nos toque vivir. Pero vamos a ver, hermanos, a través de esta porción y de esta enseñanza, cómo el creyente transformado al carácter de Cristo es bienaventurado, es gozoso. Ahora sí vamos a ver esto, hermanos.
Bienaventurados, hermanos, es la palabra Macarios, bienaventurados es la palabra Macarios, de la raíz Mac, M-A-K. Esta raíz, hermanos, indica algo grande o de larga duración. Se trata de un adjetivo que denota felicidad a alguien muy bendecido, alguien que es congratulado, una palabra de gracia que expresa regocijo, satisfacción especial, concedida a una persona que experimenta la salvación. Está muy descriptiva esta definición, hermanos. Algo grande, algo que tiene duración. Y hermanos, pensar, ahorita vamos a hablar de las bienaventuranzas, pensar en cada una de ellas, queridos hermanos, como algo de larga duración, hermanos. Es algo hermoso, hermanos, que somos bendecidos, congratulados, que tenemos regocijo, hermanos, a pesar de las condiciones que nos toque vivir. Ahora, esta palabra de describir a una persona en estas condiciones, bienaventurado, feliz, congratulado, no solamente es mencionado aquí, sino incluso desde el Antiguo Testamento hay versículos, pasajes que nos muestran esta condición. Y vamos a ver estos pasajes. Vamos a buscar, si alguien me ayuda buscando Génesis 33, 29. Alguien más que me ayude buscando Salmos 72, 17. Y alguien más Salmos 43. Génesis 33, 29. Salmos 72, 17 y Salmos 43. Si alguien tiene Génesis y me quiere ayudar leyéndolo. Hermano, Génesis 33, 29, yo no lo hallo en mi Biblia. Ah, caray. ¿A poco me equivoqué de pasaje? Sí, Puede sí ser me 19, equivoqué. no lo sé. No. Ok, déjenme checarlo ahorita. Y si no, vamos al siguiente, Salmo 72, 17. Yo lo tengo, mi pastorcito, ¿lo puedo leer? Sí, Salmo 72, ¿qué, perdón? 72, 17. Ah, sí, perdón. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en el sol, en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí. Si alguien tiene el Salmo 43. Yo, hermano, Adelante, dice, hermana. puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén, hermana. Y bueno, nos va a describir, hermanos, déjenme ahorita checar lo del otro pasaje, pero esta condición y esta palabra bienaventurados, hermanos, la vamos a encontrar también en varios de los salmos, hermanos, en ese sentido de reconocer a aquella persona que tiene un regocijo, que es congratulado, hermanos, que es bendecido, que hay una felicidad que se denota sobre la persona, una felicidad que se denota sobre la persona. Y eso es lo que va a comenzar a decir el Señor Jesucristo en este sermón de la montaña, queridos hermanos, para resaltar en la condición de aquellos que le han seguido, de aquellos discípulos, de aquellos creyentes. Esta es la condición que van a obtener, que van a tener aquellos que están dispuestos a vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Aquellos que están dispuestos a vivir en un carácter de acuerdo al Señor Jesucristo, esta es la condición que van a tener ellos, de ser bienaventurados. Ahora, las bienaventuranzas en Lucas. Vamos a Lucas 6, hermanos. Lucas 6. Lucas 6, del 20, ahorita les digo, del 20 al 26. Lucas 6, del 20 al 26. Si alguien lo tiene y me quiere ayudar, hermanos, leyéndolo, por favor. Lucas 6, del 20 al 26. Yo, hermano. Adelante, hermana, por favor. Dice así, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Ahora, hay un contraste, hermanos, entre los pobres y los ricos, versículos 20 y 24. La sección dirigida a los ricos, hermanos, no se encuentra en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Y déjenme decirles algo, hermanos. Esta consideración de Lucas, hermanos, con respecto a las bienaventuranzas, hermanos, va a tener algunas consideraciones que no vamos a ver en Mateo. Por ejemplo, esta de los ricos. Dice, cuando Cristo habla a los pobres, hermanos, no se está refiriendo, hermanos, a los pobres económicamente. No se está refiriendo a aquellos que no tienen recursos, no tienen dinero o viven en extrema pobreza. En este pasaje de Lucas dice que los pobres espirituales, y en el Evangelio de Mateo solamente refiere a los pobres, Ahorita los vamos a ver. Y como les dije, no es que se refiere, hermanos, a las personas que no tienen recursos económicos, hermanos, sino una condición de pobreza espiritual. Ahora, hermanos, tengamos cuidado, no interpretemos pobreza espiritual como una persona que no ha crecido espiritualmente o no tiene una madurez espiritualmente. Nosotros sabemos que el Señor no quiere que seamos niños fluctuantes, que no seamos enanos espirituales. El Señor quiere que crezcamos, que todos lleguemos, hermanos, a la estatura del varón perfecto, que nuestro carácter, hermanos, sea transformado al carácter de Cristo. Sabemos que el Señor ha prometido no descansar hasta terminar la obra que comenzó en nosotros, así es que no pensemos que pobres espirituales quiere decir que seamos inmaduros o pequeños, hermanos. Los pobres espirituales, hermanos, tienen que ver con otra consideración, hermanos, muy diferente, muy diferente. Y esto se le está dirigiendo a sus discípulos. Ahora, ahorita les voy a decir de una tarea que necesito que me ayuden a hacer, pero vamos a ver el versículo 24 de Lucas, hermanos, dice, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y bueno, aquí viene un señalamiento, hermanos, hacia los ricos, y también es en el mismo sentido, hermanos, de que no es a los ricos, hermanos, que tienen dinero, porque el Señor da la bendición del dinero también a quien Él quiere, hermanos. Él hace ricos y pobres, y Él da y considera a las personas como Él quiera. Y entonces no se está refiriendo ni a pobres económicos ni a ricos económicos, sino se está refiriendo a otra consideración espiritual en el corazón. Obviamente, hermanos, esta consideración de la riqueza, hermanos, tiene que ver no con lo económico, sino en una consideración de en qué nos apoyamos, de qué nos fiamos, de qué nos jactamos. Y entonces estos fariseos, saduceos y herodianos tenían una consideración de sentirse preparados, de sentirse religiosos, que ellos cumplían, incluso daban más de los demás o procuraban hacer más que los demás buscando el favor de Dios. Y bueno, esto los llevaba también, recuerden que los saduceos era una clase dentro de los judíos que tenían capacidad económica y favores políticos que llegaban a obtener, hermanos, y tenían buena fama, hermanos, tenían dinero, y son comparados con los falsos profetas del pasado. Esa era la consideración en cuestión de la diferencia de lo que menciona Lucas y Mateo con respecto a algunas de las bienaventuranzas, hermanos, y ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Ahora vamos a las bienaventuranzas en Mateo. Y vamos a buscar Mateo capítulo 5, hermanos. Mateo capítulo 5, para leer versículos del 3 al 12. Mateo 5, para leer versículos del 3 al 12. Si alguien lo tiene, hermanos, si me puede ayudar leyéndolo, por favor.
Mateo 5, versículos del 3 al 12. Yo, hermano. Adelante, hermana. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gracias, hermana. Gracias. Mateo, hermanos, agrega la frase bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Es probable que esto fue lo que Jesús estaba enseñando, la felicidad y satisfacción con la cual Dios recompensa a los que reconocen su pobreza espiritual y su necesidad de Él. Aquel que dice, no tengo nada, ¿se acuerdan de la viuda que va y ofrenda y da todo lo que tiene? Podríamos pensar, ¿esta mujer era pobre en su consideración económica? Sí, pero yo creo que va más allá, hermanos, en considerar la pobreza espiritual, que ella estuvo dispuesta a dar todo lo que tenía. Era todo lo que tenía. Y entonces, hermanos, esto nos lleva a pensar y a reflexionar, hermanos, que cuando hablamos de pobres espiritualmente, hermanos, nos estamos refiriendo a aquel que reconoce que no es nada, que no somos nada, si no tenemos a Cristo. Si no tenemos a Cristo. Una pobreza espiritual, yo no tengo nada si no reconozco a Cristo. Tengo una necesidad de Él. Parecido, hermano, a los que tienen hambre y sed de justicia en ese sentido. Ahora, déjenme ir a la siguiente diapositiva. Ahora, ahí pueden ver, hermanos, algunas referencias a las bienaventuranzas. Espero lo alcancen a ver, hermanos. Dice, bienaventurados, y después dice del otro lado, recompensas. Y dice, los pobres en espíritu reciben el reino de los cielos. Los que lloran reciben consolación. Los mansos recibirán la tierra por heredad. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Los que sufren persecución injustamente recibirán grande galardón celestial. Grande galardón celestial. Ok, hermanos, entonces, siguiente tarea, queridos hermanos. Siguiente tarea. Van a comparar las listas de las bienaventuranzas, tanto de Mateo y de Lucas. Y bueno, en el Evangelio de Lucas van a encontrar no solamente las bienaventuranzas, sino también donde dice, ay de aquel o ay de aquellos, hermanos. Y van a ver cada una de estas bienaventuranzas como están aquí en el cuadrito, hermanos. Y van a investigar, hermanos, a qué se refiere cada una de las bienaventuranzas, hermanos. ¿A qué se refiere cada una de las bienaventuranzas? ¿A qué se refiere que el pobre en espíritu recibirá el reino de los cielos? ¿A qué se refiere que los que lloran recibirán consolación, hermanos?
Entonces van a hacer esa investigación, queridos hermanos, y le voy a pedir al hermano Germán que ponga ahí en el grupo del seminario mi WhatsApp, para que ustedes me puedan enviar su tarea, queridos hermanos, tanto la de las parábolas como esta tarea que tienen. ¿Qué es una parábola y cuáles son los elementos de una parábola? Y esta segunda tarea con respecto a las bienaventuranzas. Adelante, hermana mía. Buenas noches, pastor. Buenas noches. ¿Para cuándo es la tarea? ¿Les parece si les doy 2 semanas? Ahora, no quiero que hagan un estudio teológico, queridos hermanos. No vayan a hacer un estudio súper profundo y me vayan a poner ahí, bueno, viene esto desde los antiguos y todo eso. Una aplicación práctica o entendible, hermanos, de lo que significa cada bienaventuranza. Si buscan y encuentran, bueno, hay un pasaje que es paralelo o que cruza con esta enseñanza, lo pueden poner ahí, 1 o 2 pasajes que hacen referencia a aquellos que lloran, que sufren y van a recibir la consolación, tal. Es esto, ¿no? Para que lo puedan tener. Les digo, no es que sea algo súper profundo y teológico, no se vayan a ir por ahí, pero sí que sepamos, hermanos, a qué se refiere los que lloran. Ahora, si yo me pongo a llorar ahorita, hermanos, voy a recibir esa consolación inmediata, o a qué se refiere los que lloran, ¿no? ¿A qué se refiere estos hombres que son mansos, ¿no? Que van a recibir la tierra por heredad. Entonces, para que tengan una idea de qué significa cada bienaventuranza, para que lo puedan estudiar, ¿sale? Entonces, tienen 2 semanas para enviármelo, queridos hermanos. Tienen 2 semanas para enviármelo junto con la tarea de la parábola. Ya estará el hermano Germán poniendo mi WhatsApp ahí en el grupo del seminario para que me lo puedan enviar. ¿Alguna duda con esto, hermanos? Ya está el número, nada más donde dice integrantes del grupo, hermanos, denle clic y ahí buscan el hermano Rogelio y ahí está integrado. Ok. Gracias, querido hermano. Me buscan ahí en el WhatsApp del seminario. No sé si aparezca como Rogelio o como Royce, cualquiera de los dos. Ahí me buscan y me pueden enviar la tarea. No se preocupen que sea legible solamente, hermanos. Si lo hacen en computadora, si lo hacen a mano, solamente que sea legible, hermanos. Espero que ninguno de ustedes sea doctor y que no entienda de repente las palabras, pero lo más legible posible. Hermanos, no se les olvide poner su nombre, porque no tengo yo el contacto de todos ahí en los grupos, entonces no se les olvide poner su nombre. Nada más pónganme su nombre y sí, nada más con su nombre. ¿Ok, hermanos? Vamos a lo que sigue, queridos hermanos. Esto que vamos a estar viendo, hermanos, no solamente el Sermón del Monte son las bienaventuranzas, sino vienen más enseñanzas por delante que vamos a estar viendo. Pero, hermanos, esta referencia al Sermón del Monte, como les dije a un principio, va a ser la proclamación, la constitución del reino de Dios, donde el Señor va a destacar, no es el cumplimiento de ritos externos, hermanos, de ritos religiosos, sino la formación de un carácter. Lo que el Señor estaba pretendiendo, y voy a adelantar un poquito a la siguiente clase. ¿Ustedes se acuerdan que vimos un par de pasajes en el Antiguo Testamento, en Éxodo y Deuteronomio, donde hace una referencia a la ley y el pueblo dijo, vamos a cumplirlo, vamos a cumplirlo? Aquí en este Sermón del Monte vamos a ver enseñanzas que el Señor va a retomar del Antiguo Testamento y va a decir, ustedes habían escuchado, ustedes habían oído, ustedes conocían, y va a hablar acerca de no matar, de no adulterar, de estos mandamientos del Antiguo Testamento, y el Señor está haciendo una referencia a que la ley tenía una marca, y esa ley era la ley escrita en piedra, hermanos. Es la ley que se les había dado al pueblo, que tenían que obedecer, pero ahora viene un nuevo pacto, hermanos, que va a estar en el corazón, donde va a haber una referencia a amar a Dios, amar al prójimo, una transformación de carácter. Y en este Sermón del Monte, la ley, hermanos, está en un punto, déjenme poner aquí en la pantalla, hagan de cuenta que mi mano es una marca de la ley, que se escuchó en el Antiguo Testamento, y el Señor dice, bueno, si tú en la ley sabías que adulterar era pecado, el Señor viene y sube la marca de esa ley y les dice, bueno, ahora si la deseas,
en tu mente y en tu corazón, ya estás pecando. Ya estás pecando. La marca de la ley estaba aquí y el Señor, ¿qué hace? Viene a subir la marca del cumplimiento. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Aquí en la iglesia yo ya se los he comentado a algunos, pero ustedes, ¿por qué creen que la ley marcaba aquí y el Señor viene y menciona algo todavía más difícil de cumplir? Y si quieren abrir su micrófono, adelante. ¿Por qué piensan que el Señor menciona la ley y después eleva la marca, hermanos? Digo, Que no sé. muchos de los escribas y de los que estaban ahí, de los judíos y todo esto, que se sentían superiores, que cumplían con todo lo que tenían. Y entonces ya era soberbia, orgullo. Así es, ¿no? Ese es un buen punto. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún otro comentario? ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, lo escucho. Yo me acuerdo, estaba leyendo los hijos de Eli, que incluso ellos siendo sacerdotes, pues tomaban a las mujeres que estaban afuera del templo. Entonces no estaba cumpliendo ni por los sacerdotes, ¿no? Sí, no le escuché muy bien porque se escucha medio opaco el sonido, hermano, pero algo alcancé a escuchar de Eli y sus hijos que no hicieron lo bueno, pero ya no escuché algo más. No sé si alguien tiene algún otro comentario, hermanos. ¿Sería para demostrarles que eran religiosos, hermano? Sí, si era para demostrarles que eran religiosos. ¿Alguien más, hermanos? Uno último. Yo, pastorcito, también podría ser porque pues Dios conoce los pensamientos del hombre. Sí, conoce los pensamientos del hombre, también puede ser. Por ahí escuché a alguien más que iba a comentar uno último. Yo, pastor, Sí, adelante. porque Dios sabía que nadie los podía cumplir. Así es, hermana. Digo, todas estas respuestas son válidas, hermano. Dios conocía su corazón, quería mostrarles la religiosidad que estaba viviendo estos hombres, y también esto que menciona al final, hermana, en la ley, hermanos, lo vimos, el pueblo no pudo cumplir. El Señor quería que se acercaran a Él, que voltearan su rostro a Él, para que Él pudiera darles, bendecirles, caminar con ellos, pero el pueblo se alejó, voltearon su rostro, y el Señor Jesús viene a mostrar esta enseñanza, hermanos, precisamente para que el hombre se diera cuenta de la vida religiosa que llevaba, pero de su incapacidad, queridos hermanos, de cambiar por ellos mismos. Tenían que reconocer en sus vidas que necesitaban de un Salvador, que necesitaban en sus vidas del Señor Jesucristo, del Mesías prometido, el único que podía cambiar el carácter de las personas, el único que podía cambiar esa consideración religiosa de juzgar en un corazón, hermanos, que amara a Dios, que amara al prójimo y que se demostrara, queridos hermanos. Porque ese fue uno de los grandes problemas en el ministerio del Señor Jesucristo al enfrentarse a estos religiosos que decían y hablaban de la ley, pero no vivían, hermanos, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra. Pastor. Sí, adelante. Bueno, sería porque en el nuevo pacto, como dice ahí en la palabra, lo iba a poner ahora en cada uno de los que íbamos a recibir la gracia. Así es. Tenerlo presente en todo momento. Cada uno, ya no era de que nos lo comunicáramos, sino que lo íbamos a tener presente. Y entonces por eso lo hizo más, subió el nivel del pecado. Así es, hermano. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí en Hebreos 8? Dice que iba a poner ese nuevo pacto en el corazón y que iba a ser nuestro Dios. Y bien lo menciona usted, hermano, porque ya era una relación personal con el Señor. Era una relación personal con el Señor. Viendo nuestra incapacidad de cumplir, viendo nuestra necesidad de un Salvador y teniendo esa relación y esa comunión directa con Dios. Y todo esto es lo que va a estar enseñando el Señor en este sermón del monte, que va a ser unas enseñanzas muy, muy bonitas, muy especiales, hermanos. Las bienaventuranzas, hermanos,
describen la clase de personas, hermanos, que participarán del reino. Las bienaventuranzas describen la clase de personas que van a participar del reino. Déjenme regresar, hermanos. Los que son pobres en espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que tienen misericordia, los de limpio corazón, los pacificadoras, los que sufren persecución, hermanos, injustamente. Todos este tipo de personas son los que van a participar del reino de Dios. Si tú no eres manso, si tú no tienes sed y hambre de justicia, queridos hermanos, si tú no entras en esta descripción de las bienaventuranzas, hermanos, hay que reflexionar, hermanos, si realmente estoy viviendo para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Para el reino de los cielos. Déjenme ir a la que sigue, hermanos. Estas bienaventuranzas o el sermón del monte, hermanos, va a describir ahora, hermanos, lo que el Señor pretende en la relación de los creyentes con el mundo. Con el mundo. Y bueno, vamos a ver, hermanos, el siguiente pasaje en Mateo 5, versículos del 13 al 20. Mateo 5, hermanos, versículos del 13 al 20. Mateo 5, si alguien lo tiene y me quiere ayudar a leerlo, hermanos, Mateo 5, versículos del 13 al 20, hermanos, adelante. Buenas noches, pastor. Yo tengo Buenas noches, hermana, Mateo adelante, adelante. 5. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y la alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen que vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas, lo que he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Gracias, hermana, gracias. Este es un mensaje, hermanos, que podríamos decirle a veces tiene nombre y apellido. Estaba hablándole a los discípulos con la descripción de la sal y la luz, hermanos, pero va a tener algo muy puntual hacia este grupo de fariseos y religiosos. Vamos a ir a empezar por algunas cosas. Este pasaje tiene el propósito, queridos hermanos, de mostrar a los creyentes. ¿Alguien ha probado un alimento con mucha sal, hermanos? Yo creo que sí, en alguna ocasión nos ha tocado probar un alimento con mucha sal. ¿Y es algo notorio o no es algo notorio? Inmediatamente en cuanto lo probamos, híjole, hasta hacemos una cara así como, ¿qué le pasó? ¿Por qué le echaron tanta sal, no? Es algo que no es del todo agradable al paladar, hermanos, pero es algo evidente cuando alguien se pasa de sal en algún alimento, hermanos. Ahora, hermanos, es notorio cuando tú en la noche llegas a tu casa y está una luz prendida. Es notorio, es evidente. Tú puedes llegar a tu casa de noche y tal vez tú pensaste que dejaste todo apagado y de repente ves una luz encendida. Es notorio que se quedó una luz encendida ya con la noche. Ahora vamos a hablar de la sal primeramente, hermanos. Dice, la sal no puede dejar de salar y la luz no puede dejar de alumbrar. ¿Será esto cierto, hermanos? Yo agarro un pellizquito de sal y me lo llevo a la lengua. ¿Me va a saber a sal, hermanos? Sí. Llego a un cuarto o una habitación, hermanos, que está en total oscuridad y prendo 5 segundos la luz. ¿Va a alumbrar, hermanos? Sí. Va a cumplir con su función.
va a cumplir con su función, cada uno, con su esencia, la sal y la luz. Ahora, esto me hace pensar y reflexionar un poco, hermanos, en la condición que se describe aquí para los creyentes, para aquellos que han tomado la convicción de ser discípulos, para aquellos que han sido favorecidos, hermanos, con esa descripción de las bienaventuranzas, que son gozosos, que son dichosos, hermanos, por las condiciones que nos toca vivir. Ahora se nos describe como sal o como luz, hermanos, que tenemos que estar cumpliendo, hermanos, con nuestra función. Se está dirigiendo específicamente estas dos condiciones para los discípulos. Y no nos podemos excluir de esta condición. Quiero que pienses, tú y yo somos sal y luz, querido hermano. Tú y yo somos sal y luz. Ahora, hermanos, pensando en esto, tú y yo, hermanos, hemos sido llamados para hacer influencia hacia los demás. Tú y yo hemos sido llamados para hacer influencia sobre los demás. Ahora, quiero que pienses y te tomes dos, 3 segundos para pensarlo rápidamente. ¿En qué aspecto de tu vida ha sido influencia hacia alguien más? Y le voy a pedir a 2, 3 personas si pueden abrir su micrófono, hermanos, y pueden contarnos rápidamente en algún aspecto de su vida donde han sido influencia para alguien más. Ahora, influencia buena, hermanos, Influencia, no me vayan a empezar ahí, no, yo los invité a esto y terminamos, no. Influencia en el sentido espiritual, donde has cumplido, hermano, con esa influencia que el Señor espera de cada uno de nosotros. Alguien que rápidamente me pueda mencionar. Ahora, hermanos, nosotros somos influencia todo el tiempo. No me vayan a decir, bueno, corrí el año de 1975 cuando yo hice esto. No, la idea es que nosotros estamos siendo influencia todo el tiempo. Entonces, rápidamente, hermanos, un par de personas, 2 o 3 personas que me quieran comentar en una forma práctica cómo somos influencia con lo que somos en Cristo hacia los demás. El que guste, hermano. Sí, adelante, hermana. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Nosotros, bueno, mi esposo y yo, cuando recibimos a Cristo, tiempo después fuimos a la casa de mis suegros y tratamos de compartirles el evangelio. Okay. Gracias a Dios mi suegro recibió a Cristo, mi suegra también, pero mis cuñados así como que no querían, ¿verdad? Pero Okay. gracias a Dios este fin de semana nos permitió ir a ver a mi suegra, ya es una señora grande, y estaban ahí mis cuñadas. Y una de mis cuñadas nos comentó a mi esposo y a mí, ¿no? Que pidiéramos a Dios por situaciones que ella tiene. Y normalmente nos pide ella eso. Dice, es que ustedes que saben más, si pueden orar, ¿no? Y pues le damos gracias a Dios porque ellas que no estaban acostumbradas a orar, que no estaban acostumbradas a escuchar o que rehusaban escuchar el evangelio por testimonios que han tenido de otras personas que se han dicho hijos de Dios, no querían saber nada, ni que orar, ni que nada, pero ahora nos han pedido esto. Y ella, mi cuñada solas, me dijo que me pedía por favor que orara por otra jovencita que conocemos, a la cual le hablé de Cristo y también pues recibió al Señor hace ya tiempo. Y dice, es que ella dice que al fin está viendo la luz. Y yo le digo que gracias a Dios, eso fue lo que dijo mi cuñada. Y le digo, pues sí, Dios tiene un propósito con todos. Y empezó a hablar conmigo y dice, la cuestión es que ahora ella se interesa en empezar a saber de Dios. Y me pregunta a mí, y antes, créame que no me hubiera preguntado para nada, pero le doy gracias a Dios porque ellas han visto el cambio. Y si antes no me tomaban en serio para nada por la vida que yo llevaba antes de conocer a Cristo, ahora sí lo hacen y eso pues es bueno, satisfactorio saber que me considera para algo bueno. Amén, hermana. Gracias por compartir. Realmente ese es el propósito, un testimonio que es evidente hacia los demás. Ahora, es una oportunidad, ¿no? A veces se acercan con los creyentes cuando saben que somos cristianos o que buscamos a Dios. Piensan que Dios sí nos oye nada más a nosotros, ¿no? Esta es una oportunidad para comentarle y decirle
Dios también está dispuesto a escucharle a usted, pero usted tiene que acercarse con ese corazón genuino, reconociendo su soberanía, su autoridad, reconociendo que Él es el Salvador, que Él puede hacer diferencia en la vida del hombre y que le puede escuchar de la misma manera que el Señor se inclina y escucha a sus hijos, ¿no? El Señor dice en su palabra que Él no despreciará un corazón humillado y contrito, ¿no? O sea, el Señor espera que la gente se acerque con un corazón sincero. Y gracias, hermana, por compartir. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir de una manera práctica cómo ha sido influencia? En este caso, la hermana nos compartió hacia su familia, pero ¿alguien más que sea de influencia, hermanos? Yo, mi pastorcito, le quiero compartir a ustedes. Hace algunos años, cuando empezábamos con este tiempo de enfermedad de mi esposito, pues nos la pasábamos casi todo el tiempo en el hospital. Una de las veces que él estaba internado, pues yo estaba afuera esperando y en esa ocasión, pues yo entré al baño y estaba una persona ahí también y de repente ella me empezó la plática y me dijo, dice, ¿qué lata es venir aquí al hospital, verdad? Y ella me hizo ese comentario. Yo le dije, pues nada más por el tiempo, porque pues sí, tenemos cita, hay que estar esperando. Entonces ella me dijo que pues empezó a decirme ella todo lo que padecía y por qué estaba ahí. Entonces tuve la oportunidad de poderle compartir el evangelio. Ella se llama Cristina también y le compartí el evangelio. Ella aceptó a Cristo en ese momento. Nos compartimos los números del teléfono y jamás la volví a ver. Nos despedimos, yo le mandaba un mensaje, pero no me los contestaba. Y se pasó, entonces va a parecer algo como increíble, pero después de un año, un poco más de un año, recibí una llamada y era esta persona, era Cristina, y me dijo que se me acordaba de ella y pues yo dije, claro, y me dijo que me agradecía mucho porque ella enseguida de que había aceptado a Cristo, había conseguido, trataba de buscar una iglesia para congregarse. Ella se congregó, entonces ella empezó a compartir el evangelio. Me dijo, estoy ahora compartiendo el evangelio y compartiendo de lo hermoso que es Dios. Y empezamos una plática y pues yo le dije, pues gracias a Dios, ¿no? No quedó ahí nada más esa entrevista entre ella y yo porque no nos volvimos a ver. A lo mejor tenía que ser ese momento porque ella vivimos de sur a sur, de polo a polo, porque me dio su dirección también, pero estaba lejísimo su dirección. Entonces, pues ella empezó, ella se congregó y empezó a compartir el evangelio. Gracias, hermana, Así. gracias. Y un último comentario, hermanos, ¿alguien más que nos quiera comentar acerca de la influencia hacia alguien más? Yo, hermano. Adelante, hermana. Bueno, yo soy Maru López y quiero compartirles que yo estuve trabajando en el hospital de rehabilitación por 30 años y desde el primer día que me presenté, me entrevistó mi jefa, le dije que era cristiana y desde ese momento yo siempre les compartí a todas mis compañeras, a mi propia jefa, acerca del regalo de la vida eterna. Y durante tengo un año que me jubilé, durante todo ese año somos un grupo de amigas de 9, pero de esas 9 somos 5 que nos vemos como hermanas, porque siempre estuvimos en las buenas y en las malas. La manera que puedo decir, aparte de que les hablé del regalo de la vida eterna, ellas siempre me vieron a mí como, una de ellas siempre me decía, si algún día yo soy cristiana, quiero ser como tú. Porque siempre en las desayunos, comidas, no, primero va a orar Maru, porque oraba por los alimentos. Amigas, espérense, primero vamos a orar por los alimentos. Cada año se hacían las fiestas de Navidad. Yo en ocasiones llegué a ir y bueno, yo no me contaminaba con eso, ¿no?
y otras personas que me sacaban según a bailar. Yo les decía no, y mis amigas siempre decían no, ella es cristiana y ella no puede hacer eso, ¿no? Entonces fue creo yo, una manera de dejar esa marca en sus corazones de ella. Y siempre me decían, no, Maru, es que tú tienes la palanca de allá arriba, y siempre venían conmigo y me decían, no, ve tú con el doctor para que me saques una cita o que me revise, porque tú tienes la palanca allá en el cielo. Yo les decía, es que ustedes también la pueden tener, o sea, no nomás yo, sino también ustedes. Y gracias le doy a Dios por estas amigas que yo las quiero mucho, las aprecio mucho. Y por otro lado, mi trabajo me permitió tener pues esa relación de poder escuchar a los pacientes que iban a mi consultorio y para la entrevista, y cuando alguien venía con una situación, una crisis muy emocional, muy fuerte, pues tenía la oportunidad siempre de hablarles del regalo de la vida eterna. Y yo nunca se me olvida su figura, su cara de una mujer que llegó muy agobiada. Había muchos tipos de problemas de salud, pero una de ellas, después de que yo me accidenté y fui paciente también de allí, un día también yo estaba allí en rayos X esperando que me sacaran mi placa, y pasa la señora, ay, licenciada, qué gusto verla, ay, nada más para decirle que encontré una iglesia y mire, yo ya ahora soy parte de la femenil, doy clases. Nunca se me va a olvidar el día que yo llegué a usted, a su oficina, muy mal, y que usted me habló y que me dijo que buscara una iglesia, y yo busqué una iglesia, y ahora mire, soy parte de la femenil, y yo quisiera ir a su iglesia para dar testimonio de lo que Dios me ha transformado, ¿no? Entonces, digo, usted en una ocasión nos dijo que en todo tiempo es el tiempo de salvación. Y eso me quedó muy, muy claro. Ahora les digo, ya no soy empleada del gobierno, ahora soy empleada doméstica, y voy al mercado y me encuentra fulana, sultana, y les estoy, pues rápidamente así hablándoles, ¿no? Y entonces, pues esas bienaventuranzas, pues nos dan gozo al corazón. Así es, hermano. Ese es el propósito, hermanos. Yo creo que todos tendríamos historias que contar. A veces puede ser que llegas al grupo de la familia o amigos y de repente dicen, no, porque ya llegó él, porque él no toma o él no dice groserías, o como decía ahorita la hermana, vamos a orar por los alimentos. El chiste de todo esto, hermanos, o lo que el Señor quiere mostrarnos, hermanos, es la condición de la sal y de la luz hacen una diferencia, hermanos, hacen una diferencia. Vamos a ver algunas otras cosas, hermanos. Los discípulos que entran al reino y que lloran, hermanos, son mansos, ansían la justicia, tienen un corazón limpio, etcétera, 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 hermanos. Se caracterizan por ser felices. Estos mismos discípulos ahora son definidos, hermanos, como sal y luz, hermanos, del mundo. Eso es como mencionaba bien ahorita la hermana, todo lo que conlleva a este carácter, a estos discípulos que seguían a Cristo, ahora son definidos como sal y luz del mundo. Tú y yo somos sal y luz del mundo. La sal, hermanos, era un artículo de mucho valor en los tiempos del Señor Jesucristo. Los griegos, hermanos, incluso decían que la sal era una consideración divina, que la ponían en los altares de sus dioses. Ahora, los soldados incluso recibían pagos, hermanos, con sal, de ahí viene la palabra salario, hermanos, y entonces esa era la relevancia de la sal, era una cosa que era valorada, apreciada, no solamente por sus propiedades en cuestión del sabor, hermanos,
sino en todo esto que les acabo de mencionar, ¿no? La sal de aquel tiempo, hermanos, era extraída normalmente del mar muerto, hermanos, y aún con todos sus minerales, este comentario quiero que lo tomen muy en cuenta, hermanos, aún la sal con todos sus minerales, con su capacidad de influir en el sabor, hermanos, la sal se podía diluir en el agua, hermanos. La sal, el día de hoy, ustedes toman un poco de agua y un poco de sal y ustedes la frotan en el agua, la sal que va a pasar se va a diluir. Ahora pensemos en esto, hermanos. Podríamos hablar y pensar en las corrientes de este mundo, en la corriente de este mundo. Y puede ser que muchos creyentes, hermanos, de hoy en día de las iglesias, estén fluyendo, estén navegando, estén nadando en las corrientes de este mundo. Y cuando deberían de ser sal que está influenciando a los demás con el evangelio de Cristo, hermanos, puede ser, hermanos, que nuestra influencia se esté diluyendo, hermanos, en las corrientes de este mundo. En las corrientes de este mundo. Me estoy perdiendo, no pasa nada, no cumplo con mi propósito, soy soberbio, soy orgulloso. Y entonces esa capacidad en Cristo, porque no somos nosotros somos insípidos, hermanos, pero en el Señor somos esa sal. Y entonces en el Señor, hermanos, yo puedo influenciar, puedo afectar el sabor de una persona. Pero si yo no estoy viviendo para el Señor, hermanos, puede ser que me esté diluyendo en las corrientes de este mundo. ¿Sabes qué peces son, hermanos, los que son llevados por la corriente? Y creo que esto ya se los había comentado, hermanos, pero el pez que está muerto es el que está siendo llevado por la corriente. Y entonces un creyente, hermanos, que vive alejado del Señor, un creyente, hermanos, que no está convencido, hermanos, de vivir para Cristo, que ha dejado su llamado a un lado, hermanos, está caminando o está siendo llevado, hermanos, por las corrientes de este mundo. Ahora, hermanos, busquemos no ser creyentes diluidos, no ser creyentes rebajados. Tenemos que vivir con el propósito que nos ha llamado el Señor. Recuerden que el Señor, hermanos, lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, hermanos, al Señor no le parecen, hermanos, los puntos medios, las tibiezas. El Señor quiere que seamos fríos o que seamos calientes. Que estemos con Él, hermanos, es lo que quiere que el Señor vivamos. No podemos ser una sal que está diluida en el agua, hermanos. Consideremos esta condición, hermanos. Ahora la sal, hermanos, no solamente tenía la función de salar, de cambiar el sabor de las cosas, de enaltecer. Ustedes, no sé si sepan, pero la sal, hermanos, lo que busca es resaltar el sabor de los alimentos. Si uno se pasa de sal, hermanos, ya no se percibe el sabor del alimento. Si uno le pone poca sal o no le pone sal, no resalta el sabor del alimento. Tú puedes tomar un consomé de pollo, de res, de pescado, hermanos, no le pones sal, no te va a saber bueno. Te pasas de sal, no va a saber bueno, hermanos. Pero la sal no tenía solamente esa función o ese valor, hermanos, sino, hermanos, también conservar los alimentos para que estos alimentos no se echaran a perder, no cayeran en una condición de putrefacción. Ahora, hermanos, viendo este ejemplo también, hermanos, lo que espera el Señor de cada uno de nosotros como discípulos suyos es que hagamos una diferencia como la sal. Cambiando el sabor, hermanos, pero también evitando, hermanos, que la condición de las personas caiga en un estado de putrefacción por el pecado. Así como hablábamos de ser diluidos en el agua, también el Señor espera que como sal, hermanos, hagamos una diferencia en la vida de las personas que están cayendo en esa condición de putrefacción por el pecado, de una vida corrupta, de una vida que no le agrada al Señor. Ahora, hermanos, lo vemos en este pasaje, si el creyente como la sal no cumple con su función,
¿Tendrá algún sentido tener sal, hermanos? Yo no le veo el caso. Yo no le veo el caso. Imagínense tener ahí mi mueble. Te voy a regalar un costal de 50 kilos de sal, pero que no sabe a nada, que no cumple su función. ¿Quién lo quiere, hermanos? ¿Quién lo quiere? Levante su mano. ¿Quién quiere un costal de 50 kilos de sal que no sirve para nada? Si no sirve para nada, ¿qué hacemos con lo que no sirve, hermanos? Lo desechamos. Lo desechamos, lo tiramos, no nos sirve, no tiene una utilidad. Ahora pensemos, hermanos, si como sal que hemos sido llamados a hacer, no cumplimos con nuestra función, Ahora la luz, hermanos, la luz. Los creyentes son la luz del mundo, dice aquí la palabra, hermanos, solamente en la medida que Cristo mora y reina en nuestras vidas. Reflejamos la luz de Cristo, y esto es bien claro. Nosotros no tenemos luz propia, como les mencionaba, de la sal. Nosotros somos insípidos. El que hace la diferencia es Cristo en nuestra vida, y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Pero vamos a tener esa intensidad de luz, hermanos, en la medida que pasamos tiempo con el Señor. En la medida, hermanos, que tenemos comunión con el Señor. Dice el pasaje, hermanos, que una luz, una lámpara, hermanos, no se coloca debajo de un almud. El almud, hermanos, pues era una mesa. Y yo no veo que pongan las lámparas debajo de las mesas, ¿verdad, hermanos? ¿Dónde se pone una lámpara, hermanos? Las casas normalmente tienen un punto alto y se busca poner la luz en lo más alto, hermanos, para que su luz pueda ser esparcida hacia toda la habitación. Esa es la condición de la luz. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener un punto estratégico en la familia, en tu trabajo, con la gente que te relacionas, para cumplir con esa función, hermanos, de influir, de reflejar la luz de Cristo hacia los demás. Tu luz tiene que ser visible, hermanos. No tienes que ser ese foco. ¿Has visto los focos de carnicería? Ya todos feos, llenos, todos mosqueados, que ya ni se ve que alumbren, hermanos. No somos llamados a ser un foco así, hermanos. Tenemos que ser una luz, hermanos, que irradie, que impacte, que tenga influencia sobre los demás. Que la palabra de Dios que ha llegado a tu corazón, y ahorita como me compartían esos testimonios, hermanos, qué bueno y gracias a Dios. Pero una luz, hermanos, la sal, la luz no son intermitentes, hermanos. La sal no sala un día y el otro día no sala. La luz no es intermitente. Y entonces todo el tiempo, hermanos, tenemos que estar siendo influencia hacia este mundo. Dice, ustedes son la luz del mundo. Porque reflejamos a Cristo, hermanos. Porque reflejamos a Cristo. No nos olvidemos de esto, hermanos. Los discípulos no eran cualquier luz, hermanos. Se describen como la luz del mundo. Hoy, hermanos, hay tantas cosas, hermanos, con respecto a la influencia. Les decía a los hermanos el domingo, Cristo es el único que debe de influenciar nuestras vidas, es la única meta a la que tenemos que llegar, queridos hermanos, pero hoy en día, hermanos, el mundo enseña que hay coach de vida. Hay un coach de vida el cual puedes contratar, puedes buscar y te va a ayudar a sacar lo mejor de ti, te va a ayudar a darte lineamientos, a darte cosas para que tú puedas triunfar en esta vida. Y entonces mucha gente de repente dice, oh, es que encontré la luz con esta persona. Oh, es que encontré una solución con esta persona. Muchas cosas que están equivocadas, hermanos. La única luz que debe de irradiar, hermanos, es Cristo en la vida de los creyentes. El único que hace la diferencia, hermanos, en la vida del hombre es Cristo. En un mundo, hermanos, que camina en tinieblas, en un mundo que está sumergido en tinieblas, hermanos, tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a ser luz. Y no te puedes apagar, hermano. Si no alumbramos, hermanos, lo más natural es que el pecado crezca y que la gente, hermanos, siga con los ojos vendados.
Así es que si tú y yo, hermano, no cumplimos, hermanos, con nuestro llamado, hermanos, no vamos a servir, queridos hermanos. No vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo. Ahora vamos a ver, hermanos, una siguiente parte. Mateo 5, 17 al 20. No sé si hay alguien que me pueda ayudar leyendo Mateo 5, 17 al 20, por favor. Si quieres, yo lo leo. ¿Sí me escuchan? Mateo 5, del 17 al 20 dice: No Sí. penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Esta es una consideración que el Señor Jesucristo sigue enseñando a este grupo de personas, a estos discípulos. Y obviamente, hermanos, esta es una palabra que el Señor da para aquellos que vivían bajo la ley, que pretendían cumplir la ley, que vivían una vida religiosa, hermanos, porque estaban viviendo una mentira. Una mentira. Esto me hace pensar, hermanos, que muy tristemente hoy en día dentro de las iglesias hay personas que se engañan, hermanos, diciendo ser creyentes. Diciendo ser creyentes. El libro de Santiago, la carta de Santiago, hermanos, nos hace una reflexión, una invitación a que tengamos una fe que sea traducida en obras, una fe que tenga una evidencia de transformación, de cambio. Estos fariseos y estos religiosos, hermanos, vivían una vida de mentira. Vivían una vida de mentira. Y creo que hoy en la iglesia, hermano, hay mucha gente que de igual manera vive una vida de mentira. Los opositores de Cristo, hermanos, consideraban un revolucionario destructivo al Señor Jesucristo. Ya estaba siendo señalado porque Jesús estaba causando un alboroto, hermanos, y estos hombres, hermanos, lo que buscaban era matarle. Ahora, si alguien cumplió la ley, hermanos, ¿quién fue? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Y vamos a ver un par de pasajes, hermanos. Mateo 8:4 y Marcos 7:10. Mateo 8:4 y Marcos 7:10. Si alguien tiene Mateo 8:4, que está adelantito, que estamos viendo, hermanos, adelante. ¿Lo leo, mi pastorcito? Sí, adelante, por favor. Dice así su palabra. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Muchas gracias. Amén. Marcos 7:10. Dice así, hermano. Sí. 7:10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esta lectura. Entre muchos otros pasajes, hermanos, el Señor Jesucristo, vemos que lo que buscaba, hermanos, era cumplir la ley. Cumplir la ley. Esto era lo que enseñaba, esto era lo que compartió el Señor Jesucristo. Solamente Él pudo cumplir la ley de pe a pa, podríamos decir, de principio a fin, hermanos. Pero, ¿cuál era la presunción de estos religiosos? Que estaban cumpliendo mucho más allá de la ley. Esos rituales, estas tradiciones que habían impuesto al pueblo, ellos lo estaban haciendo. Pero ¿cuál era la contrariedad, hermanos? Que ellos estaban muy lejos de vivir realmente lo que Dios quería. Lo que Dios quería. Recordemos que estos religiosos habían sepultado a la ley, hermanos, con sus tradiciones, con sus imposiciones, convirtiéndose solamente en vidas religiosas.
Le preguntaron al Señor Jesús, ¿cuál es el mayor y más grande mandamiento? ¿Cuál fue, hermanos? ¿Qué respondió el Señor Jesús? Amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después dijo, y el segundo es semejante a este, que es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La implicación de estas dos declaraciones, hermanos, el Señor espera, hermanos, que nosotros, sus hijos, los discípulos, estos que han sido transformados en su carácter, le amemos, hermanos, de una manera completa. Y el amor se refleja, hermanos, ¿en qué? En obediencia y en servicio. El amor se refleja en obediencia y en servicio. Y después, cuando viene esta condición del segundo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, se trata, hermanos, de servir a los demás. ¿Cuándo le voy a mostrar el amor a mi prójimo, hermanos? Cuando le sirvo, cuando le ayudo. ¿Qué es lo más valioso que le puedes dar a tu hermano hoy en día, hermanos? Hablar de Cristo. Hablarle de Cristo. Hablarle de Cristo. Lo más valioso que le puedes dar a tu hermano es tu tiempo, cuando tú le dedicas tiempo. Cuando tú le dedicas tiempo no solamente para estar a lo mejor haciendo otro tipo de cosas, de esparcimiento, que no quiere decir que esté mal, pero que cuando le das tu tiempo para formar el carácter de Cristo a esa persona, hermanos, tú le estás dando lo más valioso. Porque esa convicción, hermanos, de la vida discipular es formar a Cristo en las personas. Y estas personas, estos religiosos, estos fariseos, hermanos, no estaban en esa convicción, hermanos, de formar la imagen de Dios, hermanos, en ellos. ¿Te acuerdas desde Adán y Eva, queridos hermanos? El propósito del Señor era que cada persona, cada ser vivo sobre la tierra reflejara la imagen de Dios, el carácter de Dios. Se quebrantó con el pecado en el capítulo 3 de Génesis, pero viene el Señor Jesucristo ahora con este nuevo pacto para que cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo espiritualmente, hermanos, refleje ese carácter del Señor Jesucristo. Lo cual estos fariseos, estos religiosos, no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo. Déjame leer el versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí habla de justicia, hermanos, y dice, si su justicia no es mayor, hermanos, que la de los fariseos, de los escribas, ¿cómo se sentían justificados estos hombres, estos religiosos, hermanos? ¿A través de qué? A través de lo que ellos buscaban cumplir. A través de dar una figura hacia externa. Pero ahora estamos hablando de algo interno, hermanos. Ahora estamos hablando de algo interno. Los fariseos, los escribas, hermanos, estaban reflejando un exterior. El Señor se los repitió varias ocasiones. ¿No les dijo que eran sepulcros blanqueados? Que por fuera están muy adornados, pero por dentro hieden, apestan. Entonces, este asunto del Sermón del Monte, hermanos, se trata de una condición interior del corazón, del carácter. Dice ahí, dice, la justicia ahora, hermanos, hablando de la justicia de los fariseos y la justicia que tenemos nosotros, es una justicia muy diferente, hermanos. Ellos se proclamaban justos, hermanos, por la apariencia, por lo que hacían. Nosotros somos declarados justos, ¿por quién, hermanos? Por lo que hizo Cristo. Por lo que hizo Cristo. Nosotros no tenemos ninguna justificación. No podemos ser justos por nuestras propias condiciones, solamente por Cristo. Cuando el Señor mira a Cristo en nosotros. Por eso insisto, hermanos, la situación
de las enseñanzas del Sermón del Monte van a tener que ver totalmente, hermanos, con nuestro carácter. Así es que si tú eres de los que dices, así nací, así hablo yo, así me hicieron mis papás, pues no hay justificación ante las enseñanzas de Cristo, porque el carácter tiene que ser transformado por medio de Cristo, hermanos. Por medio de Cristo. Y vamos a ir aprendiendo, hermanos. Voy a tratar de ir un poco más deprisa. Voy a dejar hasta aquí el día de hoy, hermanos, pero voy a tratar de ir un poquito más deprisa, porque si no, este ritmo, hermanos, creo que terminaré hasta el próximo año. Y no creo que le agrade mucho al hermano Germán que tarde tanto tiempo. Pero voy a procurar irme un poquito más deprisa, hermanos, no entrar tanto en algunas consideraciones, pero vamos a dejarle hasta aquí, hermanos. Espero que esté siendo de bendición. Les pido de favor lo de su tarea, me lo puedan enviar, hermanos, en estas 2 semanas, si lo van acabando, me lo pueden ir enviando, hermanos, tanto lo de las parábolas como lo de las bienaventuranzas, hermanos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, queridos hermanos. ¿No? Si no, de todos modos, cualquier duda la pueden poner ahí en el grupo. Solo un comentario. Sí, hermana, adelante. De lo que decía que ahora las personas buscan coach de vida y demás. En realidad, el mundo también se está encargando de poner más énfasis en esa situación, de poner la mira en las personas, en hacerle creer a las personas que ellas son capaces de transformar a otras. En una publicación, yo no, bueno, normalmente no me meto mucho al Face, pero me llegan alguna que otra notificación, y de una persona conocida llegó una notificación que decía, dime cómo he sido de influencia en tu vida para bien. O sea, no te decía de influencia para bien o para mal, sino para bien, desde que me conoces, ¿no? Y que era parte de su tarea que le dejaban a esta persona. Esta persona es psicóloga y terapeuta o algo así. Y muchos comentarios, ¿no? Y muchos de ellos le agradecían que gracias a ellos, pues, su mamá o sus familiares habían salido adelante, o que ellas mismas se habían dado cuenta que no necesitaban de nadie para salir adelante. Y me di cuenta que en realidad la mayoría de la gente piensa eso, que una persona física que puedas ver, que puede estar ahí, te puede ayudar a hacer esos cambios, cuando en realidad el único que puede transformarnos es Cristo. Así es. Es Cristo. Y pues yo conozco a esta persona, ¿no? Yo no le comenté nada, porque pues en realidad se supone que la influencia que nosotros debemos de tener es la de Cristo, y la influencia positiva y buena es la única que es de Dios, es a través de Cristo, y es el que nos puede hacer cambiar. Entonces, el mundo se encarga de desviarnos en todas esas situaciones, ¿verdad? Yo veía comentarios de que yo no necesito un nombre, y gracias a ti lo sé, y dices, bueno, son cosas que la gente sabe, pero pues yo le pido a Dios, pues, por toda esa gente, ¿verdad?, que está equivocada, a la que no conozco, y a las que comentaron que sí conozco, pues le pido a Dios que ellas vean la influencia de Dios a través de nuestras vidas. Eso es todo, hermano. Así es, hermano. Pero tengamos cuidado con todas estas filosofías y movimientos, hermanos, que hoy en día se han destapado de una manera muy acelerada. Hay muchas técnicas, hermanos, que están utilizando la psicología o algunas otras ramas, hermano, para buscar cambiar a la persona. A lo mejor ustedes han escuchado de las constelaciones familiares y ese tipo de enseñanzas que de repente atribuyen en lo que somos a nuestros ancestros, y entonces hay que reparar las condiciones del pasado para poder fluir en el presente, hermanos. Y entonces, si el día de hoy tus relaciones son destructivas, tóxicas, con estas palabras que utilizan, hermanos, es el resultado de tus ancestros y de decisiones que tomaron ellos, que tú tienes que buscar solucionar y arreglar. Y entonces vas a cambiar, vas a ser diferente, tu carácter, tu forma de reaccionar va a ser diferente. Tengamos cuidado con todo esto, eso no viene de Dios. Bien lo dijo la hermana y lo hemos visto ahorita en la clase, hermanos. El único que puede cambiar, el único que nos va a mostrar la forma de hacerlo es el Señor Jesucristo. Él transforma nuestro carácter, cambia cualquier condición.
De modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, queridos hermanos. Entonces, el Señor está dando una pauta, un parámetro, como lo mencionábamos a un principio, hermanos, de la forma en que tiene que regirse, caminar, hermanos, el creyente. Entonces, de aquí en adelante, hermanos, vamos a estar viendo estas enseñanzas, donde el Señor lo que busca es que cada discípulo, cada creyente, viva de acuerdo a ese carácter, hermanos. Y gracias, hermana, por el comentario. Gracias por el comentario. No sé si hay algún otro comentario, queridos hermanos. Yo, pastor, solo quiero corroborar algo con usted. Leímos en Lucas 6, del 20 al 26. Según mi nota, puse aquí que los pobres de espíritu no se refiere pobreza económica. Puse aquí que se refiere a que reconozco que no soy nada si no tengo a Cristo, ¿correcto? Sí, hermana. Sí. ¿Y qué hay de los ricos? Porque también menciona los ricos. Entonces, usted también comentó que no es económico. ¿Me podría volver a repetir esa parte? Exactamente. Dentro de los parámetros de las bienaventuranzas, hermanos, cuando habla de pobres y habla de ricos, lo mencioné, no se está refiriendo a una condición económica, hermanos. Económica, porque, bueno, hay personas que no tienen recursos y hay personas que los tienen, hermanos, pero ahí se está refiriendo y es parte de su tarea y, bueno, les estoy adelantando un poquito. Esta consideración de pobres en espíritu tiene que ver con el interior, con el corazón, hermanos. No tiene que ver con el dinero, sino en el reconocimiento, hermanos, de que yo no tengo nada, de que no puedo hacer nada si no lo hace Cristo en mí. Yo no puedo ser salvo, hermanos, si no lo hace Cristo en mí. Yo no puedo ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen empleado, hermanos, si no lo hace Cristo en mí. Yo no puedo cambiar mi carácter si no lo hace Cristo en mí. Y entonces considero mi pobreza espiritualmente de poder hacer algo por mí mismo, queridos hermanos. Ustedes a lo mejor han escuchado el decálogo de los alcohólicos anónimos o neuróticos anónimos o todos estos hermanos que ellos se manejan bajo el solo por hoy y tratan de descansar en su capacidad de poder hacer algo por ellos mismos día a día. Lo que nosotros hacemos es entender mi condición de pobreza, de que yo no tengo nada que ofrecer, nada que hacer por mí mismo para cambiar, porque al final de cuentas me voy a frustrar, hermanos, y entonces deposito mi confianza, mi fe en el Señor Jesucristo, el cual es el que hace la diferencia. Y de igual manera el rico, hermana, de igual manera el rico puede sentirse en una consideración confiado, y no me refiero solamente a algo económico, porque yo puedo pensar en mis capacidades, puedo confiar en mi preparación, puedo confiar en mis habilidades y talentos, en mi carisma, para poder hacer algo, ¿no? Para poder salir adelante en alguna consideración, es poner mi confianza, mi fe en ese tipo de cosas, en lugar de ponerlo en el Señor Jesucristo, ¿no? En el Señor Jesucristo. Muchas gracias, pastor. Bueno, eso es parte de su tarea, queridos hermanos. Eso es parte de su tarea. Entonces, eso es lo que me van a ir explicando en cada una de las bienaventuranzas, ¿sale? Y bueno, pues, hermano Germán, le dejamos hasta aquí por hoy. Déjenme dejar de compartir, hermanos. Listo. Ya se fue a dormir el hermano. Creo que tiene apagado su micrófono, hermano. Sí, hermano, listo. Pues comentaba hasta hace ratito que si no te ibas más rápido, te ibas a tardar todo el año, ¿verdad? Pero pues yo creo que vale la pena. Así que por mí no hay ningún problema. Yo creo que nos estamos edificando, estamos disfrutando esta enseñanza y bueno, me gustaría traer a la memoria la frase que usabas casi al principio, que decías que cuando el cristiano quiere vivir conforme al carácter de Dios, pues va a tener oposición. Sin embargo, a pesar de esa oposición, tenemos que seguir adelante, tenemos que ser fieles al Señor, ¿verdad? Muy bien, pues gracias, hermano Rogelio, gracias, hermanos, por
conectarse a la clase de hoy. Ya escucharon las instrucciones, ambas tareas. Envíenla directamente al pastor, a su WhatsApp. Si alguien, creo que todos están en el grupo, pero si no, manden un correo a su servidor o un mensaje por Messenger y con mucho gusto les envío el dato. Los que ya están en el grupo, simplemente busquen allí en la configuración, en los integrantes del grupo. Allí está el hermano Rogelio Pacheco para que puedan enviar su tarea. ¿Ok? Y bueno, lean su Biblia, repasen, dudas, preguntas, pues plantéenlas, por favor. Vamos a hacer una oración, hermanos, y que pasen todos buenas noches. Buenas noches. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Es inmensa, es grande, es hermosa, y te pido que cada uno de nosotros sea iluminado por tu Santo Espíritu, Señor, no solo para entenderla, sino para ser esa sal que sirve y que es útil, que no se hace insípida, o como aquella luz que alumbra, y Señor, que nos hace ser de influencia en el entorno en el cual cada uno de nosotros se desenvuelve. Te suplicamos que tu palabra se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias por la clase de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, queridos hermanos. Gracias. Que tengan buena noche. Dios les Bonita bendiga. Dios los noche. bendiga, hermanos. Que Bendiciones, pasen pastor. buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Dios bendiga a los hermanos que están en Facebook. Que descansen todos. Dios les bendiga. Igualmente, Dios los bendiga. Dios los bendiga.